¿estamos en Alicia, comunicación? sí. Estamos en comunicación, perdón. Nos metemos de lleno en lo que ya promocionamos, que es El Eternauta. El Eternauta, y que nos está volviendo locos a todos en muchos aspectos, y que surgen cosas, tiene su lado positivo y su lado negativo también, ¿no? Pero me parece que el lado positivo es que empezás a conocer gente o parte de la historia a través de un personaje de ficción. Exactamente. Yo no sabría bien cuál es el negativo, pero me parece interesante que lo podamos charlar después. Vamos a hablar con Alicia Beltrami, que es periodista y que es una de las autoras de un libro que salió ya hace algunos años, pero que ha cobrado de nuevo relevancia en los medios de comunicación, que es Los Oesterheld. Alicia, un placer volver a saludarte. ¿Cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un placer Muy bien. hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Alicia, me imagino que nosotros no somos los únicos que te han estado tratando de ubicar para poder hablar contigo acerca del libro, porque la película disparó no solamente volver a hablar de Héctor Germán, sino de la situación de toda la familia. Los organismos de derechos humanos hablaban de que se han multiplicado los llamados, hay repercusión internacional. ¿Pasó eso con el caso del libro? ¿Las han estado llamando para poder hablar un poco de él y de la familia Oesterheld? Sí, es un fenómeno que creo que sorprendió a todos, incluso a los mismos realizadores, ¿no? Es enorme lo que está pasando con el Eternauta. Y también repercutió en conocer su historia. Había un libro hecho sobre la familia y sí, estuvieron llamándonos a full. Claro. Pero es interesante que un fenómeno de estas características, o sea, una serie basada en el Eternauta, genere como un hecho cultural, genere este fenómeno político-social también, porque en realidad se están debatiendo muchas cosas alrededor de esto, ¿no? Sí. Genere lo de abuelas, genere volver a hablarse de terrorismo de Estado y la tragedia que se vivió en el país en la dictadura. O sea, ojalá que todo esto se direccione a debates serios, ¿viste? Porque en las redes a veces todo tiene como un tratamiento un poco vacío, ¿no? Uh-huh. O muy reduccionista. Pero en realidad yo celebro absolutamente que en estos tiempos así tan negacionistas esto aparezca y ponga en debate, en discusión un montón de temáticas. Claro. Nuestra cultura, la realización audiovisual que está en crisis, que está paralizada y la calidad que tenemos de realización, los productores, los realizadores. Bueno, un montón de temas, ¿no? Se abordan con este fenómeno. Claro. Alicia, vos el libro lo escribiste junto con Fernanda Nicolini, se llama directamente Los Oesterheld, de Editorial Sudamericana. Salió en 2016, ¿verdad? Sí, totalmente. Salió en el 2016, sí. Lo realizamos durante 5 años. Ok, un montón. Es una gran investigación. Montón, sí. Un montón nos llevó la investigación, porque bueno, es una familia que fue arrasada y que había 10 personas desaparecidas sobre las que teníamos que reconstruir sus vidas. Entonces, fue un trabajo arduo en ese sentido, ¿no? De mucha responsabilidad. Empezamos en realidad creyendo que nos iba a llevar menos, pero bueno, 2 obsesivas de la información, era seguir buscando, datos que nos parecían necesarios, seguir indagando, hasta que dijimos, bueno, ya está, podemos entregarlo 5 años después. Ajá. Había algo muy particular en esa época que lo realizamos, digamos. Existía un clima de época propicio para tomar la cantidad de testimonios que tomamos sobre la militancia, digamos. Era el gobierno, digamos, había políticas de memoria y de verdad justicia, los militantes se animaban a hablar mucho más, decían que necesitaban contar lo que habían vivido. Había pasado bastante tiempo ya de la dictadura, entonces estaban como más permeables. No digo con menos dolor, porque en realidad el dolor, este tipo de dolores no se va, ¿no? Pero como propicios y predispuestos a hablar. Claro, sí, estaban entonces, con ganas de compartir. Claro, y cuando les comentamos la propuesta en la que estábamos, también era una familia muy querida y era como, bueno, todos querían dar
su testimonio sobre ellos. Ujú. Pasó algo también muy particular, que la metodología de trabajo nuestra, de investigación, digamos, lo que sucedió es que nosotros hicimos cerca de 200 entrevistas. ¿Por qué? Porque muchos de los militantes bueno, todos en realidad, los militantes que habían conocido a los integrantes de la familia, tenían durante los años 70 tabicamiento. Entonces, cada uno de ellos conocía algo que no era de la vida privada de los integrantes de la familia. Los conocía a través, por ejemplo, conocían su nombre de guerra, lo que se llamaba en ese momento. Claro. Ese sistema de tabicamiento era un sistema de protección que tenía el militante por si los secuestraban los militares, no delatar a sus compañeros en la tortura. Entonces conocían su nombre falso, algunas pocas cosas, tenían como regla no dar a conocer mucho de su vida privada. Entonces, cada testimonio nos daba un testimonio cortito, lo que conocían de ellos, pero sí nos daba otro nombre al que íbamos a entrevistar y otro nombre nos daba el otro y así. Entonces, se iban armando redes de ex compañeros que muchos incluso se creían desaparecidos, ¿viste? No se habían visto nunca más. Paralela a la lectura del libro sucedió eso. Y para nosotros fue, además de tener un volumen de información enorme que después fue beneficioso a la hora de escribir el libro porque bueno, teníamos un nivel de detalle que era enriquecía, podía enriquecer la historia y la escritura. Al mismo tiempo, todo eso que sucedía paralelo al libro fue muy fuerte. De hecho, uno de los nietos sobrevivientes de la familia, Fernando Araldi, que es el hijo de Diana, la segunda de las hijas de Héctor, Sí. conoció a su madrina durante la lectura del libro. Digo, pasaron un montón de situaciones en paralelo que hacían que la historia tomara un cuerpo distinto para nosotras también, ¿no? O sea, fue como muy difícil y al mismo tiempo muy gratificante en esos sentidos. Claro. También hubo un montón de ex militantes que se animaron a declarar por primera vez en juicios, un poco movilizados por bueno, el reencuentro con sus compañeros, por saber que era necesario declarar. Había muchos en el exilio que habían necesitado cortar con esa historia tan dolorosa. Bueno, Y muchos. Alicia, ¿qué perfil de qué tipo de familia encontraron en esta investigación? Se habla mucho de Héctor Germán por su obra, por supuesto, porque es un genio absoluto, pero tal vez no se sabe tanto de, no, digamos, cómo eran ellos como pareja, digamos, no solamente él, sino también cómo eran las pibas. Había, por lo que entiendo, las pibas estaban en su mayoría, por lo menos, muy involucradas políticamente. Era la época también, ¿no? Obviamente, era ser joven. En esa época era ser revoltoso, por decirlo, Sí. por decirlo muy livianamente. ¿Qué tipo de familia eran? Era una familia de clase media, del tipo de la clase media que existía en la década del 50, ¿no? Y 60, digamos, una familia como que le da mucha trascendencia e importancia a la educación, a la solidaridad. Estaban todos educados en la necesidad de empatizar con el otro. Héctor y Elsa, los dos, pero digo, hago el contraste, digamos, con Héctor porque había como un estereotipo de padre en esa época que no era muy cercano a sus hijos, ¿no? Es que la comunicación de los hombres con los hijos se fue dando más cercano a este último tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Héctor era alguien raro en ese sentido, porque se comunicaba, era muy casi como un abuelo con sus hijas. Mirá. O sea, muy lúdico, muy de estar presente en la educación, junto con Elsa, ¿no? Los dos. Entonces crecieron todos en una familia idílica, ¿no? Que le llamaban incluso familia conejín, que caminaba por el barrio, Mirá. eran como extraños un poco, 4 niñas, Héctor, Elsa. ¿Vieron la tapa del libro que están los dos adentro de la cuna?
adentro de una cuna y las nenitas afuera. Sí, Digamos, es todo como muy, como si fuesen adelantados en ese sentido, ¿no? Como de otra época, claro. más cercana a la actual. Entonces, ese tipo de vínculos tenía Héctor siempre muy presente con la necesidad de educarlas, las mandaba a colegios caros, pero ellos eran de clase media, o sea, tenían que trabajar muchísimo él para poder mantener esa familia. Después cuando eh, sucedió, bueno, se genera en el país la crisis de la historieta, de lo que él vivía en la década del 60, bueno, tuvo que trabajar en cuanta editorial, publicación, trucha, pirata existiera para poder generar dinero. Y bueno, también sacaron a las niñas, a las dos mayores de estos colegios privados y ya fueron a los públicos, Ujú. porque no podían como sostener Claro. económicamente a la Cuatro. familia. Pero en el transcurso, digamos, Héctor creó una editorial en la década del 50 en su casa, eh, que se llamó Editorial Frontera, y por donde pasaban todos los dibujantes con los que todo el mundo quería trabajar, ¿no? Unos dibujantes, muchos venidos de la posguerra Claro. europea, muchos italianos, buenísimos. Y entonces era como una especie de centro cultural su casa, un lugar de una usina creativa, de colegas, de que los chicos veían como tíos, todo muy, un clima hermoso. Así crecieron ellas, así sucedió gran parte de la vida de esa familia. Ujú. Héctor empieza a modificar su mirada de ver el mundo, de ser un intelectual más distante de la acción política, casi bueno, un bien pensante, digamos. Sí, bueno, vos sabés que eso Ah, te quería preguntar justamente sobre eso, si es que Héctor era un tipo desde sus inicios vinculado a la realidad política, por supuesto todo el mundo lo vincula con el peronismo y con Montoneros, vos me dirás cuánto de eso hay de cierto y cuánto hay de apropiarse de una figura, o si es algo que se da en el proceso, ¿no? Porque, digo, el Eternauta es los primeros Eternautas son del 57, Claro. digamos, totalmente. 2 años después de No, los no, bombardeos y del golpe, pero no es la efervescencia montonera que se da o algunos años después, ¿no? exacto. No, en el momento que Héctor creó el primer Eternauta, en 57, Héctor no era peronista. O sea, hay en ese Eternauta marcas de contexto, era un bien pensante, era un afín a historias eh, más nacionales y populares, digamos, pero no era peronista, explícitamente, ¿no? Bien. Claro. Eh, y había una cierta distancia con la acción política también en su modo de ver el mundo, más como un intelectual. Pero de hecho él fue cambiando, como fue cambiando el mundo también, a las percepciones que se veían que se veían de la posibilidad de modificar tu país, tu barrio, lo que tengas cercano, ¿no? Cuando empieza a sucederse la Revolución Francesa, la Revolución cubana, el Mayo francés, Claro. digamos, empieza a haber una evolución a nivel también mundial que se traslada a este país a finales de los 60 y principios de los 70, cuando la juventud se apropia de esa necesidad de militar eh, para la vuelta de Perón también, que estaba proscripto el peronismo. No nos olvidemos que el país vivía una sucesión de dictaduras militares y muy pocos años de gobiernos Sí, las democráticos. democracias tuteladas. Claro, entonces todo ese tiempo, bueno, era como, había un análisis, ya empezaba como a crecer la necesidad de terminar con ese sistema de democracias así tutelares, digamos, con las dictaduras. Ujú. Entonces, que se termine la proscripción del peronismo y se había visto que era posible que eso sucediera en diferentes lugares del mundo. Eso empieza a modificar la mirada de Héctor también de la realidad argentina. Pero, y también de comprometerse él políticamente, ideológicamente, incluso en su obra. Él Mm. realiza en el 68 su primera historieta eh, en la que da como, o toma una primera posición explícita política partidaria cuando escribe La vida del Che, Ah, en mirá. el 68. Después hace otra Sí. versión del Ese- Eternauta que lo eso es un convocan año. para hacer.
Perdóname, Sí, lo de la vida del Che es un año después del asesinato sí, de sí, muy Guevara en poco después. Bolivia. Exactamente, muy poco después. Y a él lo convocan para hacer una colección biográfica sobre varios personajes históricos latinoamericanos, pero esa edición después quedó trunca, solo salió La vida del Che. Y, pero bueno, él toma una decisión de hacer, esa decisión es política y a su vez hay una toma de posición a favor y afín a la liberación de los países del tercer mundo, Sí, ¿no? Y latinoamericanos. sí, Entonces, esa vida del Che la hace con Alberto Breccia y el hijo, Enrique. Un año después, ya su otra versión del Eternauta, que lo convocan para la revista Gente, en ese momento la historieta empezaba a verse como algo más pop, ¿no? Los franceses, los intelectuales franceses y lo que llegaba acá como lo cool de la cultura, empezaba a analizar la historieta desde ese lugar, a intelectualizar las movidas culturales populares, ¿no? Ujú. La historieta era una de esas. Entonces, la revista Gente le propone a Héctor hacer una versión del Eternauta, o en realidad una historieta adulta, casi como un gesto pop. Y Héctor decide a renacer el Eternauta. Fue un fracaso editorial, porque bueno, no tenía nada que ver con la revista Gente hacer claro. una historieta ahí sobre el Eternauta. Pero la posición política y las marcas del contexto ahí ya eran más fuertes, muestran a un actor mucho más comprometido políticamente con esto de los países latinoamericanos. El guión ya tenía otro contenido. Eh, Vieron que en el primer Eternauta hay una invasión extraterrestre que no se sabe de dónde viene, es como del orden cósmico. Claro, del orden Bueno, cósmico, sí. en el segundo, en esta que les digo de la revista Gente, es es una invasión, digamos. Los países, las potencias del primer mundo negocian con los invasores extraterrestres ceder las tierras de Latinoamérica y por eso nos invaden. Claro. Entonces, hay otro cambio ya de posición ideológica. Eso se va dando en las sucesivas historietas de Héctor que tienen esa marca de contexto porque él cambia su percepción del mundo. Ya después, cuando empieza a militar explícitamente, orgánicamente en Montoneros, él milita haciendo lo que sabe hacer, historietas. Entonces, escribe historietas para los órganos de prensa de la organización Montoneros, que son El Descamisado, Noticias y Evita Montonera. Y escribe diferentes tipos de historietas ya desde un lugar militante. Claro. Incluso el Eternauta 2, que es el que sale en la editorial Record, no en los órganos militantes de la organización, sino en revistas que se vendían en diarios y revistas, él ya hay un alter ego de Germán Oestergel que se llama Germán en la historieta, que va a la par de Juan Salvo como actuando, ¿no? Ujú. Aventurándose en esa aventura del héroe colectivo a luchar por el bien Sí, en esa historieta, digamos. Él ya es alguien activo en esa historieta, un personaje más, como lo era en su vida militando. claro. Y De hecho Alicia, hay... mientras eso ocurría, ¿qué pasaba con Elsa y con las chicas? Él estaba clandestino en ese momento, como sus 4 hijas también. La organización se declaró en la clandestinidad en el 74. Claro. Y él Ellos pasa a la salen en el clandestinidad y las 76. pibas también. Todos. Héctor pasa un tiempo después a la clandestinidad. Las chicas en el 74, él un poco después porque seguía viviendo con Elsa, pero cuando en el 75 él se va a vivir con su hija menor a diferentes lugares escondidos de la ciudad, en el Tigre también, en diferentes lugares escondiéndose de la persecución, y así vivían, de modo clandestino. Elsa era la única que estaba en desacuerdo con que militaran. Ella siguió viviendo en esa casa, se habían separado con Héctor, venían por estas diferencias, nada, con crisis de pareja, y
pero más allá de esto, de esa separación y de la separación de las hijas también que vivían de modo clandestino, siempre lograban con Elsa, las hijas en realidad, ¿no? Lograban como mandarse un mensajito, encontrarse también en las escondidas para darse un abrazo. Estaban en las antípodas de la elección política, pero bueno, eran familia, madres e hijas, nunca Claro. dejaban de sentir la necesidad de un abrazo. Aparte de Elsa en ese momento estaba muy angustiada, o sea, Claro. con mucho miedo y como hasta visorando lo que se venía, ¿no? ¿Cómo? Era la que incluso le decía a las hijas, chicas, por favor, dejen esto, que es imposible que peleen contra un ejército, las van a Ujú. aniquilar. Y bueno, estuvo durante 2 años esperando las peores noticias que iba recibiendo finalmente. Las caídas de las 4 Sí. y de su Ujú. marido y de sus yernos y de sus... 2 de las Nietos. chicas estaban embarazadas, por lo Ujú. cual esa abuela busca a esos nietos. Sí. Sí. O sea, se fue enterando de la desaparición de 10 personas. Una Bueno, locura. una locura. O sea, claro, realmente es una historia, o sea, es como una historia paralela, muy rica también, con muchas amarguras, pero lo interesante es que por ahí haber revivido la historia del Eternauta en una plataforma tan popular, también le da la posibilidad de encarar esto, ¿no? La búsqueda de quiénes son, quiénes lo hicieron. Y vos, Alicia, entiendo que vos ahora, como para plantarnos un poquito en el ahora, ¿qué estás recibiendo de esta repercusión? ¿Qué es lo que más te impacta o por ahí lo que también le da una vuelta de rosca desde el 2016 que salió el libro hasta hoy, ¿no? Sí, a mí me impacta el fenómeno, digamos, que todo el mundo esté hablando de esto. Me encantó la serie a mí. Me Ujú. impacta como, bueno, estos fenómenos que son inmanejables, ¿no? Culturales, o sea, la masividad y el unitema, el Claro. monotema. Pero después todo me parece muy eh, beneficioso en algún punto, ¿viste? Porque da la posibilidad de esto, de profundizar en debates, la necesidad, después ahí no sabes cuánto se profundiza, ¿no? Pero que vuelva a la conversación estas temáticas en este momento me parece clave. Total. O sea, en un momento donde, nada, tan negacionista, Y tan, sí. bueno, con Villarroel en el gobierno defendiendo genocidas, digamos, Ujú. o negando un Estado terrorista y queriendo volver a poner en el tapete la teoría de los dos demonios, que está comprobadísima que no existió, es un Claro. Estado que arrasó con todo, con los lazos culturales, con los lazos sociales, con todo. Tenemos consecuencias con la posibilidad económica de crecimiento de un país. Hay consecuencias aún hoy. Ujú. Entonces, eso me parece muy valioso. También me parece muy valioso el rulo de la historia de que a través de Netflix, una historieta tan hermosa como, bueno, a mí me gustó mucho la realización y la adaptación audiovisual, genere la lectura de las obras de Claro. Héctor, que eran maravillosas, que son maravillosas. El Agotado Eternauta totalmente el como Eternauta en la Feria del Libro, ¿no? Que es hoy todavía se está. agotan. Sí. Entonces eso me parece una genialidad porque es volver a incentivar una lectura de obras maravillosas en las que Héctor tenía como esa categoría narrativa en la mayoría de sus obras de hablar de un héroe colectivo, porque en realidad era el modo de presentar la aventura que él planteaba en las historietas. Siempre dice, y lo citamos a Juan Sasturain, que es la aventura que te propone Héctor, que es esto, salir a la vida ante una situación extraordinaria, la gente común, los hombres comunes, tienen que actuar de modo extraordinario. Y ahí se juega como, bueno, tener aliados, los lazos sociales, cómo vas construyendo y cómo vas sorteando los problemas que te presenta esa vida, esa aventura, y ese modo de narrar en los textos de Héctor, que además de él era muy culto, entonces siempre aprovechaba para meter información sobre historia, sobre geografía, sobre ciencia, porque además era un científico, era geólogo. Toda esa información también planteaba en sus textos problemas, planteos filosóficos, planteos
de temas universales de la humanidad, incluso planteos metafísicos, entonces por eso sus obras son tan valiosas Claro. y permiten relecturas y se convierten en clásicos, ¿no? Sí, porque en términos de ciencia ficción es de primerísima calidad, y si además querés hacer una lectura de la época o o incluso los posicionamientos que tenía el propio autor, también podés hacer esa lectura, ¿no? Totalmente, pero además también lecturas universales sobre temas universales. Totalmente. ¿Viste? La condición humana. Claro. Entonces, ¿cómo? Porque lo que hizo Héctor con la historieta, que fue en ese momento muy revolucionario, es que cambia esa categoría de héroe. Además de localizar a los héroes en Argentina, por ejemplo, en el Eternauta, en Buenos Aires, en una locación que imagínate a un niño, a un jovencito en la década del 50, ver y que están locaciones que él conoce en la historieta, ¿viste? En ese dibujo tan precioso de Solano López. Pero además humaniza a los personajes, a la categoría de héroe, que en general lo que se leía eran superhéroes, todos cargados, digamos, con una persona con todo el poder Claro. de resolver situaciones y cambiar el mundo. Sí. Y acá es un grupo de seres humanos con virtudes, con mezquindades, con seres humanos que profundiza entonces en la psicología de los personajes, y eso lo hace muy interesante. Y eso se linkea con poder tratar temas universales de la condición humana, temas filosóficos, temas metafísicos, y convertir en una gran obra una historieta. Revalorizó mucho el género de la historieta Héctor, con su pluma, que siempre fue un género dentro del mundo literario un poco menospreciado, ¿no? Claro. ¿Te gustó que en la serie Juan Salvo fuera, vinculada a Juan Salvo y fuera un excombatiente? Me parece una elección potentísima y me encantó. Me encantó porque finalmente Juan Salvo, o el Eternauta, es un sobreviviente, y porque es un viajero del tiempo que puede ir apareciendo en diferentes situaciones en la historieta, ¿no? Claro, claro. Y dar contienda desde ese lugar, aventurarse en diferentes momentos del tiempo, digamos. Claro. Que sea un sobreviviente, digamos, un combatiente, fue un desafío e incluso desafiante, ¿no? Para plantearlo a nivel mundial en diferentes lugares del mundo a esa lectura. Muy jugado, muy interesante me pareció. Y además leía, bueno, a Bruno, a los guionistas, a Martino Estergel, que participaron, que tomaron esas decisiones. Me pareció también muy conmovedor revalorizar a esta figura del excombatiente, ¿no? En Argentina. Uh-huh. Sí, claro. Todas esas decisiones de adaptación me parecen muy, muy acertadas, que hacen que para nosotros, los argentinos, nos peguen en un lugar mucho más emocional, pero que además tiene muchas lecturas y que es muy inteligente para el mundo también, ¿no? Claro. Para la mirada en el mundo. Alicia Beltrami es escritora y autora de Los Oestergel. Escribió junto con Fernanda Nicolini este libro que se llama así, Los Oestergel, de Editorial Sudamericana. Alicia, ¿el libro sigue disponible o se agotó y ya no hay nuevas ediciones? ¿Cómo se lo puede conseguir? Sí. Sigue disponible, se editó hace poco la 5ª edición. Ah, bien. Sí, total. Es un libro que en realidad siempre se viene vendiendo, porque es un libro de historia. Claro. Entonces, bueno, ahora con este fenómeno está más demandado, pero bueno, es una historia icónica de nuestro país. O sea, que también se lee mucho en los secundarios, en las escuelas secundarias, en las bibliotecas se pide mucho. Uh-huh. En un momento era uno de los más pedidos en la Biblioteca Nacional. Suceden así cositas muy, muy gratificantes con el libro, ¿no? Qué bueno. Porque bueno, después que te lleva, viste, un labrazo. O sea, 5 años. Lo que es hacer un libro, es un acto de amor, básicamente. No es que no es algo comercial. Claro. Entonces, estás 5 años haciendo algo paralelo a que laburás para vivir. Entonces, eso
son gestos y son mimos hermosos cuando te enteras que suceden esas cosas. Claro. Alicia, gracias por estos minutos. Muy Muchas amable. gracias. Por favor, gracias a ustedes, Muchas chicos, gracias. un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Alicia Beltrami, escritora y autora del libro Los Oesterheld, este fenómeno que estamos viviendo desde que se estrenó El Eternauta por Netflix, ya cuando se había anunciado y se había confirmado, porque hubo un primer amague de hacer una película, que finalmente no ocurrió. Cuando se terminó de concretar le iba a dirigir Martel. Sí, Lucrecia Martel. Lucrecia Martel era apuntaba como una posible directora de la película, finalmente eso no ocurrió, y sí terminó ocurriendo cuando se confirma que se estaba produciendo la serie que le iba a dirigir Estañaro, que le iba a protagonizar Darín. Bueno, empezó a generar conversación, y cuando se estrenó no defraudó. Hay un y bueno, y estamos hablando obviamente del autor de la obra original, que es Héctor Germán Oesterheld, y que es uno de los 30.000 desaparecidos, junto con sus 4 hijas, 3 yernos y 2 nietos. Y todo este tipo de cosas colaboran porque con la recuperación de nietos. Justamente 2 de los actores, dando notas en distintos medios, cuentan que por ahí los nietos hoy de Oesterheld estén mirando la... Bueno, claro, ¿no? exactamente. La obra como... Es muy probable que eso pueda estar ocurriendo. Por eso es muy interesante que sepas que si naciste en noviembre del 76 o entre noviembre del 77 y enero del 78, insisto, eran 2 las hijas de Elsa y Héctor que estaban embarazadas. Exacto. Uno o una tuvo que haber nacido aproximadamente en noviembre del 76 y la otra o el otro entre noviembre del 77 y enero del 78. Si naciste en alguna de esas 2 franjas y tenés algún tipo de duda sobre tu identidad o la de alguien que vos conozcas que nació en esas fechas, te podés contactar con Abuelas de Plaza de Mayo. Hay un mail que es súper sencillo porque es dudas@abuelas.org.ar. O sea, no le puedes pifiar. dudas@abuelas.org.ar, porque podés ser uno de los nietos de Héctor Germán Oesterheld, desaparecido a los 58 años, junto, o no en el mismo momento, pero junto a sus hijas Estela Inés Oesterheld, de 25, Diana Irene Oesterheld, de 22, y Beatriz Marta Oesterheld, de 20, y Marina Oesterheld, de 20 años también, 2 de ellas embarazadas, y además también junto a 3 yernos, ¿no? A 3 yernos de Héctor Germán. En 2016, cuando salió el libro de los Oesterheld, se habían recuperado 121 nietos. Desde ahí hasta hoy son 139. ¿Por qué tiro este dato así random? Me parece muy importante que escritores, artistas plásticos o realizadores audiovisuales continúen con una tarea que es todo por el costado, podemos decir, porque el tema no es desaparecidos, el tema es en realidad gente que estaba contribuyendo a nuestra cultura y de repente desapareció. Claro. Entonces, toda esta gente que escribió y mostró una época y qué es lo que pasaba, le abre también la cabeza a estos nietos, a estos desaparecidos, que en algún momento se comuniquen justamente con dudas@abuelas.com. Sí, porque .rg.ar. Bueno, me parece que no es un dato menor. No, el otro día leí un posteo, que ahora lo quise buscar pero no lo estoy encontrando, del fenómeno que produce también la importancia de producir y de generar cultura y arte vinculada a la memoria, y cómo eso aumenta consultas y cosas por el estilo. Y esta persona que tuiteaba, que creo que era Mercedes de Alessandro, pero bueno, contaba el caso de la serie Montecristo. Ah, mirá. En su momento protagonizada por Pablo Echarri. Yo nunca la vi, pero también tenía... Yo soy aquel. Ah, bueno. Sí. Tenía, ¿cómo se llama? Tenía vinculación en su guión
con la última dictadura militar o con cuestiones de desaparecidos, y que en aquel momento también hubo como una reavivación por ahí. Sí, ¿viste? Una efervescencia, claro, en el debate, en la discusión y en la construcción de memoria, ¿no? Por eso te digo, Por eso para es tan mí, importante seguir teniendo el Inca funcionando, ¿no? y entre otras cosas, pero bueno, ya te digo, de 121 en 2016 con el libro de Alicia a 139, yo creo que hoy, y aparte sabiendo que justo esto ya es noticia, que se sextuplicaron las consultas en madres y abuelas, me parece que está buenísimo y que vamos a tener la posibilidad de tener más recuperaciones de nietos.